Qué alegría que nos encontramos nuevamente en esta tercera temporada, donde vamos a tocar temas muy interesantes: las emociones y los sentimientos. ¿Quién de nosotros no hemos tenido problemas por ser demasiado emocionales? Realmente Dios nos hizo así. Dios hizo que las emociones fueran parte de nuestra vida para poder admirar las bellezas de Dios. Pero a veces todos decimos, yo lo he dicho muchas veces, pero ¿por qué estas cosas me afectan tanto? ¿Por qué esto me hace llorar cuando debería de mantenerme ecuánime? ¿Cuántas veces me ha pasado que me emociono demasiado en cosas que no debería de emocionarme? Realmente el Señor nos invita a que nosotros evaluemos realmente cómo son nuestras emociones y cómo es nuestro actuar. Por eso vamos a irnos a un corte comercial y después vamos a explicar realmente qué son las emociones, qué es lo que Dios quiere para nosotros con nuestras emociones, cómo debemos de manejarlas y que hagamos realmente una reflexión de si nuestras emociones son las que están dominando nuestra vida o realmente es la sabiduría quien nos está ayudando a vivir. Por eso quédese con nosotros y después de este corte comercial regresamos. Como les estaba comentando, muchas veces somos muy emocionales. De hecho, las mujeres somos más emocionales que los hombres. Los hombres son más racionales. A veces nosotros de cosas pequeñas hacemos un escándalo. Las situaciones, los acontecimientos nos afectan, nos volvemos a veces personas lloronas, a veces tristes, a veces un día amanecemos felices y a veces durante el transcurso del día podemos experimentar tristeza. Yo no sé si a usted le ha pasado, si alguna vez ha dicho, no quisiera ser tan emotiva, no quisiera que estas cosas me afectaran tanto. Yo lo he dicho a veces. Y realmente nosotros, las emociones fueron hechas por el Señor nos puso estas emociones en nuestro corazón. Pero no para que las emociones nos dominen. Y esto es muy importante. Por eso, a través de esta tercera temporada que vamos a ir hablando de las diferentes emociones, de cómo trabajarlas, cómo manejarlas, cómo mejorar. De manera que al final podamos de verdad decir que ya no nos guían las emociones, sino que es el Señor y su palabra y la sabiduría quien nos maneja. ¿Ustedes se imaginan cuántos problemas evitaríamos si dejáramos de permitir que nuestros sentimientos nos controlaran la vida? La verdad que sí nos damos cuenta que vivimos en un mundo donde somos manejados por las emociones. La gente no piensa lo que dice, ¿verdad? Lo que le viene al corazón, eso dice, ¿verdad? Y el enemigo hará su mejor esfuerzo para usar tus emociones en tu contra. Él sabe que si te puede engañar para vivir en base a lo que sientes, entonces te mantendrás derrotado. ¿Y por qué? Porque las emociones nunca van a calcular el efecto a futuro. Las reacciones que nosotros tenemos en base a nuestras emociones, jamás vamos a medir cómo nos puede afectar en el futuro. Entonces nos encontramos ahora cosechando muchas situaciones negativas por haber tomado decisiones puramente emocionales, ¿verdad? Y no podemos vivir a base de sentimientos y querer tener una vida en victoria. Fíjense cuántas veces en la familia se puede dar, ¿verdad? Cuando somos demasiado emocionales, gritos, pleitos. Yo no sé si alguna vez usted ha escuchado esta expresión o tal vez la ha dicho. Es que yo siento que ya no quiero a mi esposo. O el esposo decir, es que siento que ya no amo a mi mujer. De la noche a la mañana se acabó el amor. De la noche a la mañana todo lo que se sembró durante tantos años, 10 años de casados, 15, 20, y ahora resulta que ya no me querés. Y ahora resulta que nunca me has querido. Son reacciones puramente emocionales.
Y cuando nosotros reaccionamos de una manera emocional, puede pasar de que de repente amanecemos enojados y permitimos que el enojo esté todo el día en nuestra vida. Llegamos al trabajo enojados, hoy estoy enojado. Puede pasar también que vamos a un centro comercial, vemos un vestido que nos encanta, sabemos que no lo podemos comprar porque no tenemos el dinero, pero decimos, pero es que es lo que yo quiero, es lo que yo deseo. Y al final terminamos comprando el vestido cuando no lo deberíamos de haber comprado, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿vamos a seguir actuando así? Yo les quiero compartir una cosa. Fíjense que trabajando este tema, hice como un recuento del año 2017, todas las veces en que yo actué por mis emociones. Esas veces en que yo me levanté en la mañana y dije, no tengo esperanza. La verdad que este país no tiene esperanza. ¿Cuántas veces me pasó que me desperté y dije, a mí nadie me quiere? No me siento querida por nadie. Actué de una manera emocional, le di cabida a ese pensamiento negativo. ¿Y qué es lo que pasó? Que esas emociones se mantuvieron en mi corazón y trajeron muchísima tristeza. En Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice lo siguiente: por lo tanto les pido, caminen según el Espíritu y no se dejen arrastrar por los apetitos desordenados. Hay otras versiones donde dice, no se dejen arrastrar por la carne. Actuar por la carne es actuar emocionalmente. Yo quiero esto, quiero ver esta película, que tal vez no es buena para mí, pero yo la quiero. No debería de repetirme de sorbete, pero yo quiero ese sorbete, yo quiero repetirme, mi cuerpo quiere este sorbete. Y no me doy cuenta las consecuencias que esto puede llevar. Cuando dice no se dejen llevar por estos apetitos desordenados de la carne, nos está diciendo que nosotros tenemos que aprender a controlar, ¿verdad?, nuestras emociones. ¿Saben, hermanos, que es más fácil decir, yo no quiero perdonar, no me da la gana, me acaban de ofender, no quiero perdonar? Eso es dejarse llevar por las emociones y los sentimientos. Es fácil hacer un berrinche. ¿Cuántas veces hemos hecho berrinches? ¿Verdad? ¿Cuántas veces hemos actuado precisamente por puras emociones? En el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 32, dice lo siguiente: es mejor tener dominio propio que dominar una ciudad. Y aquí vamos a hablar de la importancia del dominio propio sobre las emociones. El dominio propio lo que significa es control. Contrólate a ti mismo. Eso es el dominio propio. Cuando yo siento que las emociones se están levantando y tengo ganas de ofender a alguien, lo que yo necesito es dominio propio y controlarme y aprender a quedarme callado. Esto es el dominio propio. Es importantísimo que el dominio propio sea parte de nuestra vida en medio de las emociones. Voy a misa. No, ya me va a agarrar el tráfico. Me voy a ir. Al no más comulgar me voy, sin esperar la bendición del Señor. Que el dominio propio y el control me dicen, tranquilízate y termina. Un domingo estoy, no tengo ganas de ir a misa, no tengo ganas de ir a misa. Pero el dominio propio me dice, esa pereza déjala a un lado, te levantas y vas. Quiero comprar algo que no debo de comprar porque no tengo la capacidad económica. El dominio propio y el control, Lorena, contrólate. No puedes actuar de esta manera. Y saben una cosa, como las emociones vienen y van, ¿verdad? Es increíble cómo podemos cambiar las emociones. Por ejemplo, estamos deprimidos y recibimos una llamada telefónica de alguien que a nosotros nos encanta y nos cae re bien. Se nos quitó la depresión, ya estamos felices. Cambiamos las emociones de un momento a otro. Necesitamos el control. Entonces, el dominio propio significa
contrólate. Contrólate. Los problemas de salud, ¿por qué vienen? No tengo ganas de hacer ejercicio. No tengo ganas de hacer ejercicio. Y sabes, también pasa mucho cuando nosotros venimos de una familia cuando hemos tenido padres muy exigentes y muy controladores. Entonces, cuando hemos tenido padres exigentes y controladores, entonces nosotros simplemente nos encaprichamos y decir, pues no me levanto. Cuando nosotros tenemos dominio propio, decimos, no tengo ganas de hacer ejercicio, pero tengo que hacerlo por mi salud. Por eso hay tantos problemas de salud hoy, por no controlar lo que comemos, por no hacer ejercicio. Cuántas familias divididas simplemente porque no tengo ganas de perdonar, no tengo ganas de ponerme en paz con nadie. Y esto es lo que hace que nosotros vivamos una vida en derrota, no la vida en victoria que el Señor nos quiere dar. Romanos capítulo 8, versículo 8 dice lo siguiente: los que viven bajo el dominio de la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven bajo las emociones y los sentimientos no pueden agradar a Dios, porque como decía al principio, el enemigo se aprovecha de estas emociones y estos sentimientos para que tú vivas una vida en derrota, no una vida que es agradable al Señor. Vamos a irnos con un corte comercial y vamos a continuar. Vamos a ver qué es lo que nos dice también la palabra del Señor. Vamos a hablar del rey David, cómo el rey David era tremendamente emocional. Vamos a hablar de Job y vamos a hablar de otros personajes de la palabra del Señor, de cómo ellos también fueron experimentando estas emociones, pero cómo a la luz de la palabra del Señor pudieron dominar estas emociones para poder vivir esa vida en victoria que el Señor quiere que nosotros vivamos. Así que no nos cambie de canal, quédese con nosotros. Estamos hablando de las emociones y de los sentimientos y cómo muchas veces nos dejamos llevar por ellos. Es más, hay veces que son las emociones y los sentimientos los que dominan y manejan nuestra vida. Y eso es lo que no quiere el Señor, porque entramos en situaciones donde tal vez creamos mucho conflicto, tomamos decisiones equivocadas, puramente emocionales. Cuando hablamos de emociones, hablamos de la ira, el rencor, el odio, la angustia, el sentimiento de soledad, el amor, el sentimiento del amor, la depresión, la tristeza, la euforia, tenemos el enojo, tenemos una cantidad de emociones y sentimientos. La soledad, les decía también. Nunca tomes decisiones importantes cuando tus emociones están fuera de control. Este es como uno de los puntos importantísimos que nosotros tenemos que tener sumamente claro en nuestra vida. Nunca tomes decisiones importantes cuando tus emociones están fuera de control. ¿Cuántas personas han tenido un serio problema en su casa, jóvenes, y le dicen al novio, salen por él y dicen, sí, me caso contigo, pero nos casamos ya? Esa es una reacción emocional a consecuencia de un conflicto familiar. Pero también cuántas veces en el matrimonio puede alguien llegar y decir, me voy de la casa y me voy y no regreso nunca más, simplemente por un conflicto y una situación que se dio o una reacción emocional. Una reacción emocional puede ser por un serio problema, es decir, lo compro esto, y hacen una inversión de una situación que no deberían de haber hecho. Actuamos muy emocionalmente. Entonces, el lema de oro significa es nunca tomes decisiones importantes cuando tus emociones estén fuera de control. ¿Y cuándo puedo saber yo que es una decisión fuera de control? Es porque son reacciones
inmediatas y decisiones inmediatas cuando yo había dicho no me conviene, no lo voy a hacer. De la noche a la mañana cambia esta acción, cambia esta actitud, mejor dicho, cambia esta respuesta y ahora sí lo quiero. Es puramente emocional. Y por eso vemos tanto divorcio, por eso vemos tantas separaciones, ¿verdad? Cuando el Señor nos invita a que debemos de pensar. Y para eso el Señor nos habla que a las emociones nosotros lo que tenemos que adquirir es sabiduría. Saben que la emoción es a corto tiempo. Cuando uno tiene una emoción, la emoción nunca ve a largo plazo. Por eso las decisiones se toman sin medir las consecuencias. La sabiduría es lo contrario. La sabiduría siempre te ayuda a largo plazo. Entonces, cuando yo pongo sabiduría a mis emociones, es cuando yo aprendo a controlarme. Y yo lo que necesito es saber que esa emoción va a pasar. Voy a poner un ejemplo. Tengo ganas de gritarle a alguien que me ha hecho daño, ¿verdad? Yo en ese momento tengo que respirar, ¿verdad? La respiración es importantísima porque relaja los músculos. Respirar, salir de esa situación, porque estoy a punto de encontrarme con esta persona que le quiero gritar. Yo me retiro, me aparto, ¿verdad? Espero unos 15 minutos, hago otra cosa, unos 15 minutos. Y ahí es donde yo digo, Señor, ¿cuál va a ser la consecuencia que me va a traer si yo le grito a esta persona y le digo hasta de qué se va a morir? Y aquí es donde yo estoy invitando a la sabiduría. Y la sabiduría me hace ver, primero, si es un cliente, yo puedo perder un cliente importante. Segundo, si es un familiar, si es un cónyuge y ya viene el fin de semana, voy a arruinar el fin de semana para toda mi familia. Si es una amistad, puedo perder una amistad de muchísimos años. Si es la compra de algo que a mí me encanta, pero yo tengo un dinero que me tiene que servir para otra cosa, la matrícula de los hijos, el colegio, etcétera, etcétera, la sabiduría me ayuda a pensar a largo plazo que yo me puedo enjaranar con esta situación y después voy a tener serios problemas. Entonces, si estamos hablando que las emociones son parte de nuestra vida, el Señor nos invita a que lo que tenemos que nosotros poner aquí, aparte del control, porque no solamente es el control, es la sabiduría de las consecuencias que esto me va a traer. Hay un salmo que a mí me gusta muchísimo, y este es un salmo de David, el Salmo 36. El Salmo dice, Salmo 39, dice lo siguiente, y esto puede ayudarnos a darnos una luz de lo que yo estoy diciendo. Dice el Salmo 39, yo pensé, vigilaré mi proceder para no pecar con mi lengua, amordazaré mi boca mientras el malvado está junto a mí. Y aunque me mantuve en silencio, inútilmente me callé, porque mi dolor aumentó y me quemaba por dentro el corazón. De tanto pensar me iba enfureciendo hasta que me puse a hablar. Miren que es increíble este salmo, que le pedí al Señor que me detuviera la boca para no hablar ante el enemigo que me estaba diciendo cosas. Yo, mientras me callé, mi corazón más se llenaba de cólera, hasta que no pude callar y le tuve que decir las 4 verdades. Esto es esto. Yo pensé, vigilaré mi proceder para no pecar con mi lengua, amordazaré mi boca mientras el malvado esté junto a mí. Y aunque me mantuve en silencio, inútilmente me callé, porque mi dolor aumentó y me quemaba por dentro el corazón.
De tanto pensar me iba enfureciendo hasta que me puse a hablar. Increíble, ¿verdad? Está en la Biblia, está en el Salmo. El rey David lo escribió. Este es un Salmo de David. ¿Qué es lo que debería de hacer en ese momento? ¿Qué hubiera sido lo correcto en ese momento? Salir, decir, no te voy a decir en este momento nada. Irse a esperar que ese corazón que se va enfureciendo y que se va uno llenando de una cólera es huir, irse, apartarse, calmarse, relajarse, poner un alto, poner distancia. ¿Por qué? Porque cuando tú dices lo que en ese momento siente a tu corazón en ese enojo, ofende, daña, se quiebran las relaciones, se terminan las familias, los matrimonios, todo. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas y dices palabras hirientes, es tan fuerte como que tú golpees físicamente a alguien. Y miren lo que dice el rey David: Señor, dame a conocer mi fin y cuántos van a ser mis días, y que me dé cuenta lo limitado que soy. Queridos hermanos, somos limitados. Nadie está libre de ser emocional. Nadie está libre. Pero el Señor nos da herramientas, y la palabra del Señor nos da herramientas que nosotros necesitamos para empezar a actuar de una manera más madura. Esto es la madurez. Ser maduro espiritualmente no es haber pasado 10 años, 20 años en el caminar del Señor. La madurez se nota por los frutos, por la manera en que tú sabes controlarte, por la manera en que tú aprendes a dominar tus emociones. Allí es donde tú muestras que eres una persona madura en la fe. Madura en la fe no es una persona que tiene todos los conocimientos. Una persona madura en la fe es una persona que sabe controlar sus emociones en los momentos en que uno quiere reaccionar emocionalmente. Por eso, a veces, en el caminar del Señor, hay personas que nos decepcionan. Y también nosotros decepcionamos a las personas cuando nos ven teniendo una reacción puramente emocional. Un enojo en un supermercado con una cajera que se está tardando. Una reacción en el tráfico cuando nos queremos gritar, cuando queremos pitar, cuando queremos una reacción en un centro comercial. Y el enemigo lo que hace es que te pone personas que te conocen y te conocen que sos una persona de Dios, y te agarran en un mal momento, en un momento de una reacción puramente emocional. Y para eso, en esta tercera temporada, el propósito es aprender a trabajar nuestras emociones y descubrir cuáles son las áreas de nuestra vida y cuáles son esas emociones específicas, esa sensación el sentimiento de culpa, ese sentimiento de que hemos fracasado en todo. Todos estos temas los vamos a ir tocando durante esta tercera temporada para que al final podamos salir victoriosos como el Señor quiere. Vamos a irnos a un corte comercial y después vamos a compartir diferentes testimonios que te van a ayudar a identificarte cómo podemos ir mejorando. No nos cambies. Hablando entonces de las emociones, vamos a escuchar diferentes comentarios, diferentes, las experiencias de hermanas que han vivido también estas emociones y cómo les ha ido. Gracias por acompañarnos, gracias por estar en este programa. Arely, me encantaría que compartieras con nosotros. Sí, bueno, me gustaría compartir este tema sobre las emociones. Definitivamente me ha marcado varias etapas de mi vida en donde he tenido que lidiar con esos diferentes tipos de emociones, dominio propio, que no es fácil. Realmente no es fácil, es bien difícil. Si lo vemos en la etapa de nuestra familia, o en el área de nuestra familia,
con nuestros esposos principalmente, muchas veces nosotros creemos que nosotros tenemos la razón, y cuando el esposo dice algo tal vez que uno no espera oír, es ahí donde explotamos, y muchas veces herimos sentimientos y sin darnos cuenta, porque son producto de estas emociones, de este tipo de emociones, de esta carne que es tan fácil de tocar pues en determinado momento. Muchas veces pues yo me recordaba con mi esposo una pequeña discusión que teníamos en nuestro iniciar en el matrimonio. Él solo me decía tal vez una palabrita que para él no era gran cosa, y yo me ponía a llorar, estaba súper sensible, no podía dominar esas emociones, y después yo me quedaba pensando, bueno, si lo que me dijo no fue gran cosa, pero yo ya estaba con ese sentimiento negativo o contrariada, se puede decir. Entonces yo explotaba la primera, y mi forma de explotar en ese momento era el llanto. Conforme yo fui caminando en el Señor, pues no fui yo, fue el Señor el que fue sanando esas áreas emocionales en mi vida, y he ido aprendiendo a que ya sea voz alta, voz baja, una palabra hiriente, no hiriente, para mí es lo mismo, pero ya no soy yo la que he batallado contra esas emociones, sino que es ya el Espíritu de Dios que me ayuda a saber tomar ese balance y ese dominio. También he pasado muchas etapas en donde he tenido que lidiar con emociones fuertes, que ha sido en mi trabajo, en donde yo he querido, pues, bueno, no me han dejado hablar, de momento no me han dejado hablar, y entonces me he tenido que esforzar, pero esforzar de veras, para no decirle a la otra persona que hasta el mal que va a morir. Entonces, y he tenido que callar muchas veces, como decía Lorena, que muchas veces tenemos que callar para no herir o para no llegar a otros extremos peores. Yo leía en la escuela militar, cuando estaba dando unas clases allí a los cadetes, ellos tienen un lema bien lindo que dice que en un minuto podemos echar a perderlo todo. Entonces ellos tienen ese lema sobre el dominio propio, el control de las emociones, porque para ellos es la vida o la muerte. Si un cadete o alguien que están acostumbrados a emociones fuertes, tienen que saber controlar esas emociones, esa ira de momento, porque capaz pueden matar a alguien. Entonces yo no recuerdo exactamente literalmente la frase que ellos tienen, que es muy bonita, porque eso les da a ellos la fuerza para que también puedan dominar esas emociones que de momento salen. Así es que, pero sobre todo esto de las emociones, todas las etapas que nosotros vivimos, de todas las experiencias que pasamos con diferentes situaciones de nuestra vida, el único que realmente puede ayudarnos a lidiar con todo esto y darnos el balance es el Señor en nuestras vidas. Así es que desde que yo conocí al Señor, pues he aprendido a dominarme. Siempre se me salen de vez en cuando mis palabritas o mis palabras emocionales, y he tendido a herir muchas veces, pero ya con el Señor, lo que hiciste no es así, tenés que rectificarlo, pedir disculpas. Entonces ya sabemos cómo lidiar con esa situación, pero tenemos que tener a nuestro Rey de Reyes, que es el que lo controla todo. Gracias, Arely. Y esto es cierto, y qué interesante este punto, ¿verdad? Un minuto puede echarlo a perder todo. Qué bonito pudiera ser que nosotros también pudiéramos tener ese lema. Gracias, Arely. Migdalia también quería compartir con nosotros su experiencia de emociones. Sí, yo estaba reflexionando cuando Lorena hablaba, y he dividido quizás las emociones en dos partes en mi vida, el antes y el después. Realmente yo era una persona muy emocional. Nunca pensé que estaba ofendiendo a alguien. Nunca me detuve ante ninguna situación difícil. Siempre yo tenía que salir ganando. Siempre yo tenía la razón. Y no tenía dominio propio.
prácticamente, solo me dejaba ir. Realmente ya en los caminos del Señor reflexiono un poco, ¿verdad? Siempre con la ayuda del Espíritu Santo siento que domino bastante las emociones, más que todo con las diferentes personas, ¿verdad? Presentes en nuestra vida, como son nuestra familia, las personas con las que convivimos más, que es donde se nos dan más las situaciones a veces emocionales, ¿verdad? Son con las personas con las que más nos relacionamos, las personas que más a veces nos fallan y las personas con las que tenemos nosotros poca paciencia, ¿verdad? En el trabajo también se presentan muchas situaciones donde realmente lo que hay que tener es dominio propio, porque si nos dejamos ir realmente estuviéramos llenos de enemigos, ¿verdad? Pero yo siento que ahora, ya en el caminar del Señor, ya nosotros tenemos, la obligación, siempre guiadas por el Espíritu Santo, de controlarnos un poco, porque realmente estamos siendo vistos de diferente manera, ¿verdad? Ya en los caminos del Señor tenemos que dar un testimonio de que realmente tenemos ya un control de nuestras emociones. Yo siento que ahí realmente ya me domino un poco, bastante más, ¿verdad? De cómo era la carne mía, pues digamos, ¿verdad? Que ya la manejo un poco mejor, ¿verdad? Bastante mejor, puedo decir, porque ya pienso a veces cuando voy a ofender a las personas, ya pienso a veces como decía Lorena, pienso más en lo que puede venir después de una ofensa, en lo que puedo llegar después a tener enemigos o a tener una discusión en familia, y a que las cosas tengan consecuencias incluso graves por la lengua, por no tener dominio propio, por no pensar a veces las cosas, por no detenernos ante esas situaciones, por no reflexionar y esperar un momento y pensar en que vamos a ofender a las personas, ¿verdad? Ya con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo en nuestras vidas, sí he sentido que bastante he manejado un poco mis emociones. Gracias mi Italia. Y es cierto, porque la verdad es que uno tiene que ir midiendo, ¿verdad?, las consecuencias. Yo quisiera leerles en la carta a Timoteo, 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice: porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de buen juicio. ¿Qué quiere decir? El Señor nos da a nosotros ese espíritu, el Espíritu Santo, para que nosotros podamos ayudar a tener dominio propio. Nos ayuda para, primero, también el espíritu de amor, tener compasión. Cuando nosotros reaccionamos impulsivamente, viene también por nuestras heridas. Hemos hablado en otros programas las heridas de nuestro corazón, y a veces sentimos que las cosas que nos dicen es como que le estamos echando limón a la herida, y es como una ligosa, cuando uno le echa sal a la ligosa se retuerce, y a veces hay cosas que nos dicen que es como que le echan limón a la herida, y entonces es cuando empezamos a hablar y a decir las cosas que no deberíamos decir. Pero qué importante es para todo esto es detenernos, pensar, meditar, detenernos. Y eso yo le quiero también a usted, para invitar a que hagan un acto de busquen su interior, ¿verdad? Y cómo han sido sus reacciones, cómo han sido sus actuaciones, cómo es su vida. ¿Usted se deja llevar por las emociones? ¿Las emociones controlan su vida? ¿Verdad? Se deja llevar por ellas, y por eso estamos viendo los frutos negativos. Porque no se puede vivir una vida en victoria, si uno está actuando
en base a emociones. Por eso vamos a irnos a un corte comercial y regresamos con más. Quédese con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Estamos con el tema de los sentimientos y de las emociones, haciendo como un recorrido de lo que son y de qué difícil es la vida cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestras emociones. Esto es lo que nos hace a veces cometer graves errores y a veces estamos sufriendo las consecuencias de haber tomado decisiones únicamente por reacciones emocionales, por pura emoción. Y vamos a escuchar, y escuchamos los testimonios pues, de Migdalia, de Arely, y ahora tenemos también a nuestras hermanas, a Zoilita y a Sonia, que van a compartir también un poquito de sus experiencias como mujeres que somos, también de estas emociones que de repente salen a la luz, ¿verdad? Y traen tantas consecuencias. Gracias, Sonia, gracias, Zoilita. Cuéntenos. Bueno, Lorena, hoy que he estado escuchando, Dios me ha revelado que a mí me cuesta manejar las emociones. Bueno, yo antes era diferente porque las emociones las manejaba explotando, insultando y todo, pero ya ahora que yo tengo a Jesús en mi corazón, ya las cosas son diferentes. Me cuesta porque cuando algo me molesta, yo no exploto, pero me lo guardo y siento que me afecta. Me afecta eso porque no puedo dormir, pero al mismo tiempo se lo entrego al Señor, estando convencida de que Dios es mi fortaleza. Se lo entrego y al siguiente día ya me ha pasado. Pero voy a contar un pequeño testimonio que me pasó hoy que me retiré de la empresa. Yo hace 4 meses me retiré y yo no pude manejar esa emoción de trabajar 37 años y yo me enfermé. Todo el mundo me decía que era nervioso, pero fue algo tan exagerado que fui a dar al hospital porque no pude manejar esa situación, ¿verdad? Aunque, bueno, luego me pasó con un montón de cosas, pero yo siento que Dios es mi fuerza, mi fortaleza, y porque yo en mi casa no tengo con quién pelear porque vivo sola, ¿verdad? Yo no tengo, así es que las emociones yo nada más las converso, las platico con mi Señor, ¿verdad? Y Él es el que me da esa fuerza, esa fortaleza. Teniendo a Jesús en mi corazón, yo creo que ahí estoy bien. Así es que este pequeño testimonio para la honra y gloria del Señor. Gracias, Zoilita. Sonia, cuéntenos. Pues hace 1 año y medio murió mi madre. Yo vengo de una familia grande, fuimos 10, mi mamá y mi papi tuvieron 14 hijos, de los cuales quedamos 10. Mi casa siempre estuvo llena, sí, no tenía los parientes políticos, tenía mis hermanos, tenía mi abuelita, mi tía, mi esposo, todo, pero hace 1 año y medio mi madre murió y esa soledad sí me sacudió. Pasé 3 meses que no podía dormir. Yo pasaba viendo tele, gracias a Dios, como ya estoy en el camino del Señor, pues pasaba viendo la palabra de Dios. Oía alabanzas, exponían el Santísimo en la noche, me quedaba toda la noche y eso me dolía porque yo aquí en El Salvador solo tengo a mi hija. Mis hijos están en Estados Unidos, todos mis hermanos en Estados Unidos, y me sentí tremendamente sola, pero sola. El Señor me acompañó porque realmente cuando yo oía la palabra, oía las alabanzas, el Señor me fortalecía y me sostenía. Pero esa etapa de mi vida ha sido bien dolorosa para mí, a tal grado que hasta perdí la noción del tiempo. Hubo un fin de semana que yo creía que Zoili me llamó, mi amiga Zoili me llamó y yo dije, qué raro que me está hablando a las 3 de la mañana. Cuando me llamó mi hija a las 5, le digo, hija, ¿y por qué me están hablando tan de mañana? Y eran las 5 de la tarde. Me dice mi hija, no mamá, son las 5 de la tarde. Entonces, pero me acerqué a mi hermana, que es mi pastora,
que orara por mí porque yo no soportaba esa situación. En 6 meses, gracias a mi Señor, logré superar esa soledad y ahora puedo llegar a mi casa, cosa que también me pasó, que una noche llegué a las 10 de la noche y no tuve valor de entrar a mi casa, y no era porque tenía miedo, sino que el vacío que sentía, y me quedé durmiendo en mi carro. Y todas esas cosas, el Señor me tomaba de la mano y me daba esa fuerza, me empezó a dar esa fuerza, y en 6 meses logré superar todo esto, la muerte de mi madre y esa soledad tan inmensa que sentí en mi vida. Qué importante es estos testimonios. Gracias. Porque yo sé que más de alguno de ustedes se puede identificar con cualquiera de los testimonios de los hermanos. La verdad es que la soledad, el sentimiento de la soledad que queda, ¿verdad? Cuando uno tiene una familia numerosa, cuando los seres queridos se van, cuando entra el nido vacío. Ese es un sentimiento de soledad. Y Zoilita también, o sea, ¿a cuánto no ha pasado el retirarse de una empresa? Queda una sensación de vacío, una sensación muy difícil, y son emociones y sentimientos. Y uno puede canalizar todas estas emociones y sentimientos, y esto es lo que nosotros vamos a ir diciendo a través de los siguientes programas, ¿verdad? Como nosotros, los sentimientos son reales. Qué sabroso fuera que uno se pusiera un chip, ¿verdad? Como la computadora vacía el archivo de la soledad en el chip, se lo quita y todo se quedó. No, así que hay una realidad. Las emociones y los sentimientos van unidos incluso a nuestro cuerpo, a nuestro corazón, a nuestra mente. No se pueden separar, ¿verdad? Qué bonito sería, como les digo, poder manejar las emociones de una manera con toda la sabiduría de Dios, y sería facilísimo, ¿no? Hay una realidad. Y esta realidad es: ¿cómo voy a hacer yo para canalizar estas emociones que estoy sintiendo, que son reales, que se sienten, que me afectan, que me enferman, que están allí? ¿Cómo las puedo manejar? ¿Cómo puedo reaccionar? ¿Qué debo de hacer yo para poderlas canalizar? Y aquí ustedes, y las 4 que han testificado, dicen algo que es muy importante: el caminar en el Señor, la vida en el Señor. El Señor es el que nos ayuda a salir de esa depresión, nos ayuda a salir de ese sentimiento, de ese cambio, esos cambios que vienen en nuestra vida, esos duelos que tenemos que vivir cuando las cosas cambian. ¿Por qué? Porque todo cambia, ¿verdad? A veces vivimos un hogar precioso y de repente viene la muerte, viene el divorcio, viene una situación que no quisiéramos, cambios drásticos que nos frustran la vida, que nos marcan la vida, y que de repente una enfermedad, y que de repente sentimos que la vida no tiene sentido. Pero tenemos que saber que son nuestras emociones y que Dios también dejó estas emociones en nosotros, ¿verdad? Pero para aprender a canalizarlas, a manejarlas de una manera que nos ayude para algo positivo, sacar de lo malo lo bueno, canalizar las emociones y los sentimientos en algo bueno, con la ayuda de la palabra de Dios. Vamos casi terminando el programa, pero yo no quiero terminar este programa sin leer Sabiduría, el libro de Sabiduría. Esta Sabiduría, capítulo 6, versículo 12 en adelante, y dice como subtítulo: el encuentro con la sabiduría. Y dice: radiante y perenne es la sabiduría. Se deja ver sin dificultad por los que la aman, y hallar por los que la buscan. Amar la sabiduría, buscar la sabiduría. Versículo 13: se adelanta para manifestarse a los que la anhelan. Quien madrugue para buscarla no se agotará, pues la encontrará sentada a sus puertas. Meditar sobre ella es la perfección de la prudencia, y el que por ella se desvela pronto estará libre de inquietud. Pues ella misma busca a los que son dignos de ella, por los caminos se les muestra con benevolencia y sale al encuentro de todos sus pensamientos. Su comienzo más seguro es el deseo de instrucción. Desear la instrucción es amarla. Y versículo 18: amarla supone obedecer sus leyes, observar las leyes
es garantía de inmortalidad. Y realmente la pregunta es, ¿el Señor quería que Sonia estuviera como estaba? ¿Quería que sintiera miedo al entrar en esa casa? ¿El Señor quería que durmiera en el vehículo? ¿Que sintiera esta depresión, esta tristeza? No. El Señor quería a Zoilita que después de haber trabajado 37 años, de haberse jubilado con todas las bendiciones de la jubilación, quería que experimentara esta tristeza, este dolor. O los testimonios de Migdalia, de esos enojos, de decirle a la gente lo que quiera y ofender. No. El Señor no quiere que estemos tristes. El Señor no quiere que experimentemos soledad. El Señor no quiere que nosotros vivamos deprimidos. El Señor no quiere que nosotros nos manejemos por la ira. No lo quiere. No dejó las emociones para el mal. Las dejó para el bien y para sacar de ahí cosas buenas. Lo importante es cómo aplico yo esta sabiduría. ¿Y cuál es la sabiduría? La palabra de Dios. ¿Cómo aplico yo la palabra de Dios en mi vida? A esa soledad, ¿cuál es la palabra ideal, idónea, que está en la Biblia, que yo tengo que aplicarla a mi soledad? Y ahí es cuando empieza la sabiduría a actuar. Ahí es cuando el Señor con su palabra es vida, y ahí es cuando su palabra empieza a anidar en mi corazón, y como es vida, empieza a actuar. Vamos a tener otros programas, y en todos los programas vamos a ir dando claves y palabras muy importantes que te van a ayudar a salir de ese estado en el que tal vez tú te encuentras. Por eso yo les invito a que cerremos nuestros ojos, que inclinemos nuestro rostro y hagamos una oración. Señor Jesús, gracias por tu amor y gracias porque tú estás hablando a mi corazón. Señor, yo quiero reflexionar y yo quiero darme cuenta, Señor, cuántas veces me he dejado llevar impulsivamente por mis emociones y he anidado en mi corazón la tristeza, la depresión, la angustia, la soledad, el deseo de que nadie me quiere, el deseo que no sirvo para nada, el deseo de sentirme que he fracasado. Pero esto no viene de ti, esto viene del maligno, no viene de ti. Señor, yo te abro mi corazón. Te pido, Señor, que me des la sabiduría que necesito para discernir cuáles son esas emociones y esos sentimientos que tienen que salir de mi vida. Muéstrame, Señor. Dame la sabiduría que viene de ti para que yo pueda, Señor, discernir a la luz de tu Santo Espíritu cómo estoy yo actuando en base a estas emociones. Y te pido, Señor, que aumentes en mí el dominio propio y le abro las puertas a la sabiduría para poder empezar a hacer cambios en mi vida y no permitir que mi vida sea manejada por las emociones, sino que al contrario, que sea guiada por tu Santo Espíritu. Gracias por tu amor, gracias por estar con nosotros. Te alabamos y te bendecimos. Y quedamos cubiertos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos, gracias por acompañarnos. Espero que el Señor le haya hablado a su corazón. Y le recuerdo este programa Para Dónde Vamos, los sábados a las 6 de la tarde, domingos en reprise a las 8 de la noche y los jueves a las 10 de la noche. No se los pierda, que ahí estaremos siempre hablándoles al corazón. Que Dios los bendiga y pasen feliz día.